Saludos, mis queridos hermanos, mis amigos. Qué placer de nuevo estar acá con todos ustedes, compartiendo ya el final de esta serie de discipulado número uno de mi nueva vida en Cristo. Esta serie de hoy estamos para el capítulo 13, el paso número 13. Es el paso de cierre, es como un resumen de todo lo que habíamos visto anteriormente hasta acá y un poco más de conocer a nuestro Señor Jesús. Primero, como siempre, acompáñeme a orar un minuto para que el Señor sea el que se haga cargo de todo lo que vamos a compartir y de todo lo que vamos a dar en este día. Amado Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias por todo lo que nos has permitido, Señor, por la instrucción que nos ha dado, por lo que has puesto en nuestro corazón, Señor, para poder llevar a cabo esta serie de discipulados, Señor, que el día de hoy está llegando a su fin, un paso más donde todos los que han seguido cada domingo o cada vez que reproducen este contenido, Señor, han podido avanzar en esta escalera para crecer de ser creyentes a discípulos, Señor. Es un logro, es una victoria para cada uno de ellos, Señor, por lo que te estamos agradecidos. Y hoy, como todos los días anteriores, como todos los contenidos anteriores, Señor, ponemos de nuevo todo en tus pasos para que toda la obra que tú empieces, Señor, nunca la dejas a la mitad, nunca la dejas sin cerrar, para que en este paso, este pequeño paso quizás para nosotros eh, en, lo, en lo espiritual, es un gran paso, Señor, acercándonos a ti, porque seguimos avanzando en conocimiento de tu palabra, Señor, y en el camino de la santidad, en el camino hacia ti, Señor, nos ha enseñado que no importa si son pasos cortos o largos, lo importante es que estemos en el camino correcto. Gracias, Señor, por todo lo que nos vas a compartir el día de hoy. Nos ponemos en tus manos para que, como siempre, la palabra que sale de tu boca no regresa a ti vacía sin cumplir su propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, mis hermanos amigos, hoy vamos a estar compartiendo el paso número 13, un paso que se llama Siguiendo a Jesús. Este paso, en principio, vamos a hacer un pequeño resumen de algunos de los pasos que hemos visto anteriormente y luego vamos a ver ese paso final donde confluye este camino de discipulado número uno, que es seguir a Jesús. Vamos a ver que a lo largo de este discipulado hemos estudiado lecciones que nos han dado el aprendizaje de andar con Cristo firmemente, de andar caminando lado a lado con Cristo nuestro Señor. En pasos, por ejemplo, como el paso 1, vimos la verdad y la seguridad de que somos salvos. Esto sucede una vez que hayamos confesado con nuestra boca y creído en nuestro corazón que Yeshua, que Jesús, es nuestro Señor y Salvador. No solamente Señor y no solamente Salvador, sino también Señor de nuestras vidas. Vimos el significado de lo que era el señorío, porque nosotros le dejamos que Él sea el Señor de nuestra vida cuando se le entregamos voluntariamente el control de nuestra vida a Él para que Él la rija. Y ya no somos nosotros los dueños de nuestra propia vida, sino que es Él a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra, el que invitamos a nuestro corazón para que se entronara en Él, el que va a hacer que esto suceda de forma efectiva. Luego, en el paso número 6, por ejemplo, vimos que está titulado Dios me habla. Hemos estudiado la Biblia, dónde es el origen de la Biblia, la constitución de la Biblia, de cuántos capítulos, con los versículos, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo lo que es este maravilloso libro en su forma, en su contextura y en su origen. El origen idiomático de la Biblia, que en el hebreo antiguo, luego la Septuaginta, la traducción al griego, toda la historia que ha tenido este maravilloso libro, el primer libro jamás impreso. Cuando se creó la imprenta en Gutenberg, mi primer libro impreso es la Biblia, y es el libro más publicado, pero también es el libro más perseguido con aquellos que rechazan al Señor.
vimos que en ese libro contiene, no contiene, perdón, es la palabra de Dios. Porque toda la escritura, dice la palabra, que es inspirada, que es exhalación de Dios mismo, por tanto toda la escritura es su palabra misma. Y el propósito que tiene esta palabra es alimentarnos, guiarnos, enseñarnos, corregirnos, redarguirnos e instruirnos también. Luego vimos en el paso número 7, que es hablando con Dios. O sea, vimos cómo Dios se comunicaba con nosotros, y en el paso siguiente estamos viendo cómo nosotros nos comunicamos con el Señor. Ahí en este paso número 7 aprendimos lo que es orar, qué es la oración, qué significa la oración en esta comunicación de nosotros con el Señor, que orar es hablar con Dios, y además aprendimos de la actitud que debemos tener correctamente, también como los elementos que debemos incluir en cada una de nuestras oraciones, los diferentes tipos de oraciones. Esto de la oración seguramente los que consigamos seguir avanzando en otros discipulados más adelante, inclusive en el discipulado de intercesión, van a ver más a fondo lo que es la oración, pero aquí vimos que en principio es la forma que tenemos nosotros de comunicarnos con el Señor. También vimos otros pasos, como el paso número 8, que está titulado En comunión diaria. Ahí estudiamos lo que es el devocional, el estudio devocional, que no es más que una cita diaria que nos fijamos con el Señor. Es una cita importante con el Señor. Dijimos que preferiblemente la hiciéramos esta cita a primera hora, para darle al Señor no solamente el tiempo, sino lo mejor de nuestro tiempo, la primicia de nuestro tiempo. También vimos los elementos que debe incluir esta cita devocional, que debemos tener un lugar escogido, que debemos tener un tiempo apartado específicamente para ese estudio, para recibir la palabra del Señor. Entonces, este devocional es diferente a, por ejemplo, todas las estrategias, todas las técnicas o todo un programa quizás de lectura de la Biblia, que nos lleva a alcanzar la lectura de la Biblia en un tiempo determinado. Son lecturas más cortas, no más de un capítulo, pasajes, donde podemos hacer el estudio y ver qué es el Señor nos quiere compartir cada día. También se proporcionó, está ahí en la guía, que pueden conseguir en cada uno de los comentarios y en la descripción de cada uno de los pasos de esta serie. Está el link donde pueden descargar la guía. En esa guía hay un formato para que podamos desarrollar, o un formato que nos guía para, valga la redundancia, para hacer nuestra lectura, nuestro plan de devocional. Luego, el paso número 9, vimos mi iglesia. Aprendimos qué es la iglesia en general, cómo es que se divide la iglesia universal, la iglesia de Cristo, y cómo esa misma iglesia tiene su estructura local, las iglesias locales, que nosotros como creyentes, como cristianos, nos identificamos y somos parte de una de esas iglesias locales. Lo importante es la iglesia que escojamos para congregarnos, es que a la luz de la palabra que ya vimos, que en la Biblia podemos ver y discernir que es una iglesia de sana doctrina, de sana enseñanza, que se enseña realmente el contenido de la Biblia y nos enseña palabra de hombre. Entonces, en esa iglesia que nos identifiquemos, que nos formamos, que estamos creciendo, es importante que nos identificamos con el bautismo, nos identifica como parte de la iglesia, y luego vemos los mandatos que nos dice en primer lugar que es un mandato que no debemos dejar de congregarnos, no debemos dejar de asistir, porque hay una alimentación, un ciclo de alimentación de nosotros con el Señor y con nuestros hermanos en el ambiente de la iglesia, que no lo podemos conseguir estando solos. Todos somos parte de un cuerpo, y ese cuerpo en general se constituye en la iglesia, y ese cuerpo, la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Entonces es necesario congregarnos, y después de congregarnos, según los dones y los talentos que tengamos, ver dónde podemos aportar y participar en ella.
Luego el capítulo 10 vimos a testificar, se llama este capítulo. Estudiamos entonces que es importante compartir y dar testimonio del Evangelio, de la salvación, como la palabra del Señor y también del resultado de ese Evangelio en nuestras vidas, porque a veces con nuestro testimonio sirve de ejemplo y sirve de fortaleza a los que le compartimos. Por tanto, es muy, muy importante que demos testimonio, que testifiquemos. Es una necesidad, dice la Biblia, y también es un llamamiento y un mandato que como tal del Señor debemos cumplir. Luego el paso número 11 vimos las ordenanzas, vimos solamente un par de las ordenanzas, vimos el bautismo y la cena del Señor. Estas lecciones en general hasta la lección 12 y hoy la lección 13, todas estas lecciones lo que nos están ayudando, mis queridos hermanos y amigos, es a crear estos pasos que creen hábitos correctos en nosotros, hábitos que nos van a llevar en el crecimiento espiritual. Y por tanto no debemos dejar de practicarlos, no debemos dejar de tomar, hacer los hábitos de nuestra vida, por lo que debemos entonces, a partir de todo este tiempo, ya con la convicción, dedicarnos al tiempo que nos pide el Señor para que compartamos con su palabra y por tanto compartamos con Él. Porque una cosa, mis queridos hermanos, es leer la palabra, como les dije, hacer un plan de lectura, pero otra cosa es que tengamos crecimiento espiritual por conocimiento de la palabra. Y este crecimiento espiritual por el conocimiento de la palabra es el que nos va a ayudar a caminar, como dice este paso número 13, los pasos de Jesús. A ir en pos de Yeshua, a ir tras Jesús, para que Él, caminando con Él, seamos capaces de recibir esa revelación que está en su palabra y que Él nos da cada día, esa revelación que es el rema, que es el contenido, que es el mensaje, el tesoro que está detrás, quizás esté algo oculto dentro de la palabra del Señor, que para los que no la entienden, para los que no creen en el Señor es locura, pero para los que sabemos que viene de su propia boca, es el manantial de vida. El hombre viejo, aquel hombre que fuimos antes de llegar a los pies del Señor, seguramente va a seguir siendo un hombre viejo aún y cuando conozca la palabra, porque no es solamente, como dije, el conocimiento, es el crecimiento espiritual que esa palabra provoca. Y el crecimiento espiritual empieza por revelarse en un verdadero cambio. Tiene que haber un cambio en nosotros. Si no hay un cambio, que es la conversión, que es de ir a un lugar y empezar exactamente la dirección opuesta. Si no hay esa conversión, si no hay ese cambio en nuestras vidas, ese cambio que muestre que somos somos esos nuevos hombres que fuimos comprados a precio de sangre, redimidos por el Señor, aquel Señor que revela todo esto en su palabra, esa palabra es revelada a sus redimidos, a los que son hombres nuevos, porque el Señor revela, da revelaciones y da conocimiento y crecimiento espiritual en las mentes que son renovadas y transformadas en su palabra, que generan entonces también tener una condición de corazón santa y limpia. Entonces, en este capítulo, en este paso número 13, vamos a ver básicamente que Jesús habló de tres cosas que lo caracterizaban, que caracterizan la vida del cristiano, que es hablar de Jesús, el conocimiento de Jesús, la relación de nosotros con los demás cristianos y la obra de Cristo en el mundo. Ahí podemos resumir de alguna forma las tres cosas que caracterizan la vida de nosotros como cristianos. Nuestra relación primeramente con Dios, luego con nuestros hermanos, con nuestros semejantes y después con el resto del mundo. En la primera parte de la guía vamos a empezar a estudiar qué tipo de relación, es lo primero que nos dice ahí en la parte 1, qué tipo de relación quiere que Jesús tenga con cada uno de nosotros. Vamos para esto a leer los capítulos, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer dos versículos, el versículo 3 y el versículo 13, que nos van a dar esta idea de la relación que Jesús desea que tengamos con Él. Voy a compartírselos. A ver, Juan 17, 3 y 13. Estoy por acá, permiso.
Dice la palabra del Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí tenemos que tener, este es el reconocimiento, y en esto se basa el creer. El reconocimiento que nos da la vida eterna, que es el creer, que es confesar que Jesús es nuestro Señor y que es el Hijo del Padre de Dios Todopoderoso. Y luego versículo 13 nos dice, pero ahora voy a ti, Jesús hablando, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces, en esta parte Jesús vemos a lo largo, vamos a ver en casi el 100% del estudio de este paso, que vamos a estar viendo el Evangelio de San Juan, donde se resaltan estas características de Jesús, que son bien importantes, porque la visión que tenía el apóstol Juan es un evangelio diferente en ese sentido, ¿no? Es un evangelio del amor, que habla del amor de Jesucristo. Y muchas veces vemos que Jesucristo habló a los discípulos acerca de lo que era su gozo, ¿no? Lo que era el gozo, y que al final era un gozo que venía de la plenitud, y que ese gozo debería estar completo en ellos, pero ellos, los discípulos, en este caso nosotros que también somos discípulos del Señor, debemos llenarnos de gozo cuando nos damos cuenta que nosotros tenemos esa misma plenitud por saber quiénes somos. Y eso es un problema que nosotros no tenemos, a diferencia de muchos en el mundo que tienen ese dilema filosófico de quién soy, de dónde vengo y de dónde voy. Nosotros sabemos claramente quiénes somos, y somos hijos del Señor cuando lo reconocemos. Y además de hijos del Señor, entonces somos coherederos con Cristo. Entonces somos capaces de tener, como dice Cristo, ese mismo gozo pleno que Cristo tenía. Jesús no, él, en su oración, esta oración que vemos acerca del gozo, no es que Él está pidiendo que simplemente seamos felices todo el tiempo. No se trata de libertad, de felicidad, se trata de algo mucho más grande y mucho más permanente que la felicidad, que es el gozo, que es el gozo para que nos libre de el sufrimiento y queden aún en los procesos, aún en las batallas, aún en las pruebas, ese gozo. Debemos tener ese gozo porque es el Señor el que tiene el control, y es el Señor el que está a cargo de todo. Jesús entonces no oró para que simplemente fuésemos felices, Él oró para que tuviéramos el mismo gozo que el Padre le había dado a Él. Este es un gozo, como dije, gozo divino, gozo que viene de esa relación profunda entre el Padre y el Hijo, una relación profunda, inquebrantable, indiluible, y ese gozo está basado en esa relación de Dios con su Hijo, y bajo ninguna circunstancia de ese gozo podemos ser removidos y nada nos puede sacudir cuando tenemos ese gozo que viene de esa intimidad como la de entre el Padre y el Hijo. Luego en la parte 2 vamos a ver, nos dice, vamos a describir la relación que Jesús quiere que tengan nosotros los cristianos con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, con nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué relación quiere el Señor Jesucristo? Ya hablamos la Señor que quiere Jesús que tengamos con Él y con el Padre. Ahora vamos a ver esta relación horizontal, primero hacia arriba como la cruz, ahora vamos a ver la horizontal, que es con nuestros semejantes. Y vamos a leer entonces en el Evangelio de San Juan, en el mismo capítulo 17, esta vez el versículo 11. Se los comparto. Juan 17:11 dice la palabra: y ya no estoy en el mundo, hablando Cristo, mas estos están en el mundo, hablando del Cristo al Padre, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Ahí está Cristo haciendo una relación, una comparación de que seamos uno como Él es uno con el Padre. Entonces su petición es esa, la unidad. Jesús oró por la unidad entre nosotros, los creyentes. No oró para que perteneciésemos simplemente a una organización cristiana, a la misma organización cristiana, no. Él oró para que le dijo al Padre que los suyos, o sea, los que somos de Cristo,
¿Pero por qué somos de Cristo? Dice, porque los que tú me entregaste, Padre, aquellos que tú me entregaste, que al final dice, los que me entregaste, ninguno se perderá. Esos que le entregaste, le entregó el Padre a él, de esos padres que me entregaste, que ahora son míos, quiero que sean uno, así como somos nosotros, dice Cristo, el Padre y yo. Es decir, como Cristo y el Padre son uno. Alguna vez leí sobre una ilustración de cómo entender cómo es que Cristo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Y alguien dijo, bueno, imagínense una esponja que está en el agua. Usted me tira la esponja en el agua y el agua está en la esponja y la esponja está en el agua, pero ni el agua es la esponja y ni la esponja es el agua. Así, esa unidad que proviene también de los misterios de la divinidad del Señor, pero ellos son uno, porque es un solo Dios, es Dios en tres manifestaciones diferentes, el Padre, el Hijo y hoy en cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Y así como el Padre siempre contestó las oraciones de su Hijo, esta no fue la excepción, porque hoy podemos ver esa respuesta en la unidad que Dios ha hecho a través del Espíritu Santo para que los verdaderos creyentes nos bauticemos y conformemos y nos identifiquemos como el cuerpo de Cristo. Esa es la unidad que quiere el Señor. Y cuando nos habla en Corintios del que el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo es uno. Aunque tiene muchos miembros, es uno. Y esa es la unidad que el Señor espera de nosotros como cristianos. Así es que nos identifica como el cuerpo, como la novia, como la iglesia. Luego en la parte 3, en este mismo sentido, cuál es la relación que quiere el Señor que tengamos entre nosotros. Dice, vamos a leer ahora Juan, en el mismo capítulo 17, en el versículo 23. Permítanme. Juan 17, 23, dice la palabra. Continuando, dice, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Esta misma unidad de Cristo y el Señor sigue explicando y sigue instruyendo en lo que desea que sea la unidad, valga la cacofonía, entre nosotros como hermanos en Cristo. Entonces, ¿cómo llegará al mundo, nos dice acá, a saber que yo soy Padre de tu Hijo, el que tú enviaste, que el mundo reconozca que Cristo es el Hijo del Señor y enviado por el Señor? El mundo lo va a reconocer, dice la palabra, por la unidad que muestran los creyentes, que mostramos los creyentes, que muestra la iglesia. Esto también es parte del misterio de la divinidad. No hay que pensarlo mucho, no hay que analizarlo mucho, simplemente es así. Nuestra unidad, el estar nosotros unidos como cuerpo de Cristo, eso hará en los demás que entiendan, sepan y crean que Cristo es el Hijo de Dios y que fue enviado por Él ha encarnado acá y llevado a la cruz para que muriera por nuestros pecados. El mundo entenderá eso simplemente por ver a la iglesia en unidad, y la iglesia no somos más que cada uno de nosotros actuando en la confraternidad, en la unidad que nos está pidiendo el Señor acá. Así entonces, esa actitud de nosotros demostrará al mundo que Dios verdaderamente ama a su Hijo y ama a su Hijo Jesús, y nosotros somos también hijos de Él. Dios entonces ama a todos sus hijos. Nosotros somos hermanos en Cristo, coherederos con Cristo, y Dios se muestra el amor ante todos sus hijos a través de la unidad. ¿Sabes? Nuestra unidad, mi querido hermanos en Cristo, nuestra unidad, mi querido nuevo discípulo en Cristo, mostrará al mundo el amor del Señor. Entonces, nos dice esta frase que es poderosa en este versículo, que dice, Padre, yo en ellos y tú en mí. O sea, esa unidad, la que vimos al principio del Padre en el Hijo, ahora está el Padre en el Hijo y nosotros, y el Hijo con nosotros. Entonces es una unidad más extensa, una unidad entonces que al final nosotros a través de Cristo también somos uno con el Señor. Y solo lo puede lograr, esto solamente puede ser posible a través del Espíritu Santo que hoy
mora en nosotros. Esta perfecta unidad como la Trinidad entre el Padre y el Hijo, es la unidad que debe existir entonces entre cada uno de nosotros creyentes en el Señor y que somos de Jesucristo. En este mismo sentido de unidad, leamos ahora Juan, ahora esta vez el capítulo 13, los versículos 34 y 35, ya se los comparto. Dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy, este es Cristo hablando, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais el amor los unos con los otros. De nuevo, en el capítulo, en el Evangelio según San Juan, es la muestra más grande de lo que es el amor de Cristo. Aquí vamos a ver la expresión del amor de Cristo en todas sus facetas, y esta vez nos está diciendo que nos da un nuevo mandamiento. Cuando dice un nuevo mandamiento, está hablando con respecto al Antiguo Testamento, a la ley mosaica, a la ley de Moisés, que era la ley que regía antes el 100% de las vidas de los hebreos, hasta la aparición de Cristo en la tierra encarnado. Entonces, este nuevo mandamiento es que nos amáramos los unos a los otros, así como Él nos había amado. Ese amor que de alguna forma hasta ese punto, hasta la llegada de Cristo, era un amor imposible. Ante la entrada de Cristo en escena, era imposible que nosotros concibiéramos este tipo de amor, y que como no lo concebíamos y no lo entendíamos, es imposible entonces que tuviésemos este amor hacia nuestros prójimos, hacia nuestros hermanos en Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo. Este es, como decir, señores, este es el estándar, esta es la línea por donde debemos seguir, este es el nuevo amor. Y este nuevo amor también habla de la importancia de la unidad de nosotros como coherederos y creyentes en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver la segunda parte de este paso número 13, que nos va a hablar de andar por fe. ¿Cómo debe ser el andar del cristiano? Vemos en Corintios que nos dice que nosotros debemos, en 2 Corintios 5 dice que nosotros debemos caminar por fe y no por vista. Entonces, ¿cómo es eso de caminar por fe y no por vista? Empecemos por lo más básico y sencillo. Definamos qué es la fe, esa fe por la que debemos caminar. Y la mejor definición, o la definición por excelencia de fe, está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, que dice, se las comparto, permítanme por favor. Hebreos 11, 1, dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición por excelencia de la fe. Entonces, la palabra griega que se traduce aquí como fe es una palabra que en su descripción, en su alcance, nos da la idea de seguridad, de confianza. Es una firme convicción. Eso es todo lo que inspira, o uno de la forma que pueden describir esa palabra que define la fe. Entonces, esa fe no se basa simplemente en ilusiones, dice. No, es una fe que se basa en certeza. Cuando hay certidumbre, que hay certeza. Porque una de las cosas más complicadas para nosotros los hombres en general, hombres, mujeres, es la incertidumbre. Porque bajo ese hay un principio que dice que bajo incertidumbre es complicado, prácticamente imposible que se tomen decisiones, que se pueda decidir avanzar si no se sabe lo que hay más adelante. Este principio acá nos da la certeza
de lo que esperamos. Lo que está más adelante no es lo que podamos ver o lo que no veamos, sino lo que esperamos por fe. Esa es la diferencia y eso es lo que implica caminar por fe y no por vista. Lo que está allá es lo que nosotros esperamos en nuestro corazón por la fe y no es lo que veamos con nuestros ojos naturales. Entonces la palabra griega también que traduce certeza, esa certeza de lo que se espera, también puede traducirse lo similar a lo que hoy sería una escritura de propiedad o un título de propiedad. Esa es la certeza, algo que es tuyo, algo que te da el saber y el conocer que lo que tienes ahí, eso es así porque lo tienes en la mano, porque es un título de propiedad, esa es la certeza, nos da propiedad sobre eso. Entonces, sobre esa certeza, sobre esa certeza nace la fe. ¿Por qué? Esa certeza, la fe nace con las pruebas sólidas. Esas pruebas son contundentes. Esas pruebas que nos muestra el Señor en la fe son contundentes, tan contundentes que nos convencen de que algo que aún no lo veamos es totalmente real. Nos convencemos de esa fe, entonces esa certeza produce fe y la fe nos da la convicción de que aunque no lo veamos, estamos seguros que es así. Por ejemplo, yo decía, compartía con algunos de mis amigos, decía, eso es similar a, por ejemplo, mi mamá hoy en día vive con mi hermana en Argentina, pero aunque yo no la vea, aunque en mis ojos no la vea, yo tengo la convicción de que ella me ama y eso también es una muestra de fe. Aunque no lo veamos, sabemos que es real. Entonces, esa es la definición de la fe. Luego, hablando más sobre la fe, en Hebreos, en el mismo capítulo de Hebreos, dice que Hebreos 11 es el salón de la fama de la fe. Ahí está toda la descripción de la fe. En Hebreos 11, pero esta vez en el versículo 6, nos habla de que hay dos cosas que el Señor quiere que tengamos aquellos que nos acerquemos a Él a través de la fe. Si nos acercamos al Señor confiadamente a través de la fe, hay dos cosas que el Señor quiere que creamos en ellas. ¿Cuáles son estas cosas? Vamos a ver Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es lo principal. Esto es como una bicicleta, los pedales, si usted hace algo por fe, el Señor hace algo. O sea, si usted no arranca esto, el Señor no hace. Debemos hacer nuestra parte, agradar al Señor para que el Señor haga su parte. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, uno, crea que le hay, y dos, crea también que Él es galardonador de los que lo buscan. Entonces, estas dos cosas que nos están diciendo acá que debemos identificar, uno es creer que el Señor existe en fe. Entonces, la otra es que el Señor da recompensa a aquellos que lo buscan. En la carta en general, en la carta a los hebreos, esta carta se habla mucho sobre recompensa y esto se debe porque la recompensa es algo que hace énfasis en nuestra vida cristiana. Ya como cristianos vemos las recompensas. Estas recompensas vienen a la luz del hecho de que sabemos y entendemos que tenemos un Salvador que está vivo, no está muerto, que resucitó al tercer día. Cristo está vivo y ese Salvador, ese que nos redimió, está hoy ahí intercediendo por nosotros, está allá arriba parado en la brecha a favor nuestro. Tenemos solamente un intercesor. No existe tal cosa como que la Virgen María intercede por nosotros, solamente hay un intercesor entre nosotros y el Señor y es el Hijo. No hay más a quien le tengamos que acudir porque Él bien lo dice en su palabra. En Hebreos también lo aclara, solamente hay un intercesor entre Jesús, entre Dios y el hombre, y es Jesús. Y el Jesús, hablando también en la palabra, dijo que Él es, definiéndose el mismo, Él es el camino hacia el Padre, porque Él es la verdad, Él es la vida. No hay otro camino al cielo, no hay otro intercesor delante del Padre que es otro que no sea Jesucristo. No lo hay, mis queridos hermanos.
olvídese Santán, 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 no, olvídese de eso. Es Cristo nuestro único intercesor, es Cristo nuestro único camino hacia el Señor. Entonces tenemos esa certeza de que hay uno ahí que murió por nosotros y que hoy en día sigue intercediendo por nosotros delante del trono del Señor, y eso nos garantiza porque saber que en nuestra vida cristiana habrá una recompensa. Ojo, que la recompensa no es la salvación. Por eso hago el énfasis que es en nuestra vida cristiana, o sea que ya nosotros aceptamos, confesamos y tenemos entonces la salvación. No la estamos ganando como recompensa. La salvación no es una recompensa, mi hermano. La salvación es un don que nos da el Señor, es algo que viene por gracia, a través de esa misma fe que definimos ahorita. La fe es el conducto que nos conecta con el Señor. Creer en el Señor crea como una tubería, valga la ilustración, hacia el Señor, que es la fe. Y sobre esa tubería el Señor nos alcanza, corre la gracia de Dios y nos alcanza por gracia, porque Él le place, porque es soberano, hacernos salvos. O sea, la salvación no es un resultado ni es una recompensa, sino como resultado de esa salvación por gracia, nosotros trabajamos para recibir el reconocimiento que se traduce cuando llegamos al cielo, ese reconocimiento de esas buenas obras, porque fuimos creados para las buenas obras, esas recompensas se verán, dicen que serán diademas que adornarán nuestras coronas. Imagínense, mi hermano, qué hermoso será ese momento cuando el Señor te reciba y te ponga tu corona con las diademas que son el resultado, el reconocimiento, la recompensa de haber caminado junto al Señor, haber cumplido sus ordenanzas, sus mandamientos, ser imitador de Cristo, y como resultado entonces dar frutos y buenas obras. Entonces, estas buenas obras, no, Señor, no son para la salvación sino que por ser salvos, por tener esa salvación por gracia, nosotros entonces como cristianos hacemos las buenas obras. Luego en la parte 7 nos dice cómo describe Cristo en relación con lo suyo. Juan 15, vamos a leer ahora los versículos 4 y 5. Permítame. Juan 15, versículos 4 y 5. ¿Perdón? Dice, ¿cómo es la relación entonces de nosotros con Cristo? Y dice, y permaneced en mí y yo en vosotros. Este es Cristo hablando. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, hablando de Cristo y los discípulos, si no permanecéis en mí, tampoco podemos llevar fruto. Dice, porque yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bien claro acá, separados de Cristo no hay nada que podamos hacer. Entonces, aquí muchas veces los cristianos en esto mismo que estamos hablando de las buenas obras, en esto mismo de producir fruto, asumimos que esa producción, esa generación de las buenas obras y de los frutos es únicamente nuestra responsabilidad. Y no lo es así. Porque acá Jesús nos está diciendo exactamente lo contrario. Dice, para que nosotros podamos tener en ese retrato cómo debe ser la relación, para que nosotros podamos llevar esos frutos. Dice, Él es la vid, Él es la fuente de la vida. Es una vid las uvas. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Ahí están los cajitos donde posteriormente cargan el fruto. Pero el pámpano solo, que está separado de la vid, no puede producir fruto. El pámpano es aquel que donde se produce el fruto, y separado de la vid nada puede hacer, porque nosotros recibimos, como el pámpano recibe de la vid la vida, nosotros recibimos la vida eterna de Cristo. Y dice Cristo también en Juan 11, cuando habla la historia de Lázaro, cuando dice que el que cree en él ya nunca más podrá morir. Ya no existe la muerte, porque Él resucitó, Él venció la muerte, y nosotros en su momento, cuando
el Señor regrese, los que murieron primeramente en Él resucitarán y vencerán a la muerte, y los que quedemos y los que estén de pie para el momento que el Señor regrese serán transformados y ya la muerte no tendrá ningún efecto sobre nuestras vidas. Seremos un cuerpo, así como Cristo tuvo un cuerpo glorificado, que ya no respondía a las leyes de este mundo, ni a la ley de la gravedad, ni a ninguna de las leyes, y es un cuerpo celestial, y ahí en ese momento ya nunca más podremos morir. Nosotros tenemos en Cristo la vida eterna. Ese es el regalo nosotros que tenemos en Cristo, la vida eterna. Entonces, el resultado natural es que se produzcan cuando la vida, cuando esa inyección de la vid viene sobre el pámpano, se produzca fruto como resultado en nuestra vida. Pero va a ser que a veces en nuestro celo, en nuestra a veces obsesión por la producción de fruto para demostrar quizás más al mundo que a Cristo, muchas veces decidimos dar frutos a como de lugar y mostrar frutos a como de lugar, y en eso a como de lugar descuidamos la permanencia en Cristo. Y sin embargo, mis queridos hermanos, Jesús dice que no es nuestra actividad la que produce el fruto, es nuestra relación con Él. La vid y los pámpanos tienen que estar, así como hablan todo el tiempo de unidad, y uno Él en nosotros y nosotros en Él, porque somos de Él, permanecemos en Él, somos la simiente, nuestra simiente es Cristo, y es la simiente de todos. Entonces, unidos a Él, por nuestra relación con Él, ese unido a Él que viene, por nosotros guardar sus mandamientos, seguir su palabra, estudiar su palabra como lo hacemos en este discipulado, nos da la permanencia, y esto es lo que produce el fruto, nos enseña que esa relación hay una plenitud en la unción, en la unión de nosotros con Cristo, y esta es una unión tan íntima, una coinonía, una comunión tan íntima entre la vid y el pámpano. Es tan íntima esta unión, que el pámpano sin la vid nada puede hacer. Entonces nosotros vivimos como el uno para el otro. Cristo vivió y murió por nosotros, y nosotros vivimos y moriremos también, damos nuestras vidas por la obra del Señor, por aquel en quien creemos. Luego, la parte 10 de este paso 13 nos dice que ya aquí nos explicamos que debemos permanecer en Cristo. Dice, ¿cómo podemos permanecer? Y esa respuesta nos la va a dar Juan 15:10. ¿De qué se trata esta permanencia? Ya les di un adelanto, pero vamos a complementarlo acá. Juan 15:10 dice la palabra: y si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco entonces en su amor. Entonces, ¿cuál es la clave acá para permanecer? Guardar los mandamientos, primeramente nos dice acá. Guardar es obedecer. Obedecer es que alguien te diga algo y tú lo cumplas y lo hagas. Entonces, en nuestro espíritu de obediencia, nuestra fidelidad, que es la que debe mostrar un verdadero discípulo, es la que atrae y hace que aumente el amor de Cristo. Así como Cristo demostró que él amaba al Padre hasta obedecerle, dice que se hizo obediente y fiel hasta la muerte, cuando se encarnó, y no solamente la muerte como la muerte más vergonzosa, que era considerada en aquel momento que era la muerte de cruz. Hasta ese punto él fue fiel y obediente, porque él muchas veces lo indicó en su palabra, que él no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre, de aquel que lo envió. Eso es obediencia, mis queridos hermanos y amigos, y eso es clave. Cuando el Señor dice guardar mis mandamientos, es que ser obediente a sus mandamientos. Pero la Biblia no solamente mandamientos, también hay promesas. Entonces tenemos nuestra recompensa, todas las promesas tienen condiciones, que son esos mandamientos. Cumple sus mandamientos y hay recompensa en el Señor, porque el Señor así premia a los que son fieles. Y en la fidelidad
tendremos el premio máximo cuando estemos cara a cara con el Señor y el Señor nos pueda decir, que es el anhelo de cada uno de nuestros corazones: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, esa es la obediencia que debemos demostrar, porque amamos a Dios, poniendo su obra, sus mandamientos por hechos, no siendo meramente oidores, como dice Santiago, sino hacedores de aquello que la palabra nos confronta, se nos mueve y nosotros no hacemos nada, sino que nos quedamos inertes, que leímos algo que nos confrontó, nos mostró lo que estábamos haciendo mal y nos pidió que hiciéramos algo bien y no hacemos absolutamente nada. No estamos guardando sus mandamientos y entonces no estamos permaneciendo en su amor. Y si no permanecemos en él, ¿qué dice? Los pámpanos que no permanecen en él no llevarán fruto. Y si no llevan fruto, si no está conectado a la vida, ahí donde está la vida, la savia, ¿qué va a pasar con ese pámpano? Será apartado, caerá y será apartado. Y por último, vamos a ver el compromiso, mis queridos hermanos. El compromiso como final de estos pasos que nos están llevando de creyente a discípulos. Vamos a ver qué es el compromiso y qué se requiere entonces para ser discípulos según Lucas 9:23. Ya se los comparto. Lucas 9:23 dice la palabra. Perdón. Este es Cristo hablando. Dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es poderosísimo, mi querido hermano. Negarnos a nosotros mismos, la muerte del yo, la negación del yo. Eso es negarse a sí mismo. Ya no eres tú, como dijimos al principio. Ahora es Cristo quien vive en mí. Él es. Porque yo fui conjuntamente, en Gálatas dice, fuimos conjuntamente crucificados con Cristo. Ahí murió el viejo hombre y nació el nuevo hombre cuando Él resucitó. Espiritualmente nosotros nacimos de nuevo. Y cada vez, como en este caso, la Biblia revela que como en este caso, cada vez que Cristo confrontaba y le hablaba a la gente acerca de lo que Él quería hacer o un propósito, la gente a quien Él se dirigía terminaban alineando sus vidas con algunas acciones, alguna forma, con ese propósito. O sea, algo tenía que pasar cuando Cristo hablaba de un propósito, cuando Cristo hablaba de lo que Él quería hacer. Eso que Él quería hacer tenía que haber una reacción del lado de aquellos al que Él se dirigía, a quien la palabra estaba siendo llevada. En este caso, cada vez que leamos la palabra, nosotros somos esos receptores de lo que Cristo está pidiendo que debemos hacer. Porque es imposible que Cristo nos dice que lo acompañemos, que yo me quede aquí donde estoy sin hacer nada, escuche la palabra y no haga nada y piense que estoy yendo con Dios al mismo tiempo. No, Señor. No por leer la palabra, que implica que yo estoy yendo con Dios, es por guardar su mandamiento, es por obedecer. Si la palabra me dice que tengo que hacer, levantarme, ir, heme aquí, Señor, envíame a mí, ir. Pero no es posible que sean las dos cosas al mismo tiempo, porque usted se quede aquí sin hacer nada y crea o piense que está yendo con Dios. Eso es igual que Jesús. Jesús no podía quedarse donde Él estaba sentado en su lugar como Dios, allá en el trono, en el tercer cielo, y a la vez ser parte del plan grande de redención de la humanidad en la tierra. Él no podía quedarse sentado para que la otra cosa ocurriera. Él tuvo también que hacer algo. Entonces Él tuvo que venir, encarnarse y cumplir la ley, cumplir la ley a cabalidad, sacrificar su vida. Pero Él no podía desde allá arriba estar sentado así como podemos nosotros, sentados sin que la palabra produzca nada en nosotros. Creer que estamos entonces en el camino correcto de la santidad, creer que estamos caminando, como dice el título de este paso 3, está caminando siguiendo a Jesús. No va a pasar si usted no produce nada y no acciona según la palabra. Entonces, ¿qué es? Que lo podemos resumir acá, ¿qué es todo lo que tenemos que dejar para seguir a Jesús? Es una respuesta sencilla. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Todo.
Eso es lo que tenemos que dejar para seguir a Jesús. ¿Y por qué dejamos todo? Pues la otra pregunta es, ¿qué ganamos dejando todo? ¿Por qué dejamos todo? La respuesta también es aún más sencilla. ¿Qué ganamos? Sencillamente todo en Él. Entonces, ahí podemos resumir. Dejamos todo, aquel viejo hombre, y ganamos todo en el nuevo hombre. Ya para terminar, mis queridos hermanos, les digo una exhortación quizás, que si no tomamos todo esto que hemos aprendido, todas estas lecciones que hemos tenido cada vez, cada uno de estos pasos, no lo decidimos tener eso que ahí aprendimos como parte de nuestro hábito, nuestro estilo de vida, que sea ya nuestro estilo de vida caminar, seguir a Cristo, entonces desafortunadamente todo este aprendizaje que hemos compartido a la basura, va a quedar sin efecto. Quedará sencillamente como algo anecdotario, como un conocimiento más que tendremos y que habremos oído, y que habremos acumulado, pero no nos hemos deleitado en él y no hemos sido obedientes. Entonces el reto grande, mis queridos hermanos, a partir de este momento, mis queridos discípulos en Cristo, va a estar en que tomemos estos módulos y vivirlos, entender lo que está ahí y ponerlo en práctica. Y ahora esa es mi invitación para que lo hagas tú a partir de este momento, que esto no quede simplemente acá, porque el discipulado no termina escuchando esta lección y nada más. El hecho que ya hemos terminado hoy con el último paso de esta discipulado 1 no quiere decir que tú no puedas en cualquier momento tomar esa guía que está ahí disponible y empezar a hacer el programa de manera individual. Una relación tú con el Señor, siguiendo de nuevo su programa, regresar a cada uno de esos pasos, revisar los versículos que están ahí y meditar en la palabra, en cada una de esas palabras, y que podamos ir aceptando o dejando que esa palabra vaya moldeando, vaya tallando nuestro estilo de vida, que es nuestro testimonio principal como discípulo en pos de Jesús, en pos de Yeshua. Tomemos conciencia, mis queridos hermanos, que en el momento que aceptamos a Cristo, en el momento que Cristo centró nuestra vida y vive con nosotros, cuando usted camina, cuando usted vaya, tenga la conciencia que Él va a ir con usted. Así que debemos ser cuidadosos en los lugares y debemos ser selectivos en los lugares donde vamos. Que las cosas que vemos, Él las está viendo porque está con nosotros. Debemos ser cuidadosos y selectivos en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hablamos, en nuestras conversaciones. Debemos ser selectivos en nuestro lenguaje. Debemos ser selectivos porque Él está con nosotros. Él está en todos lados. La omnipresencia, uno de los atributos del Señor, dice que Él está en todos lados. Y no que deja de estar en un lado para estar en otro, sino que está en todos los lugares al mismo tiempo. Eso lo describe preciosamente el Salmo 119. Tenemos que tener entonces la conciencia, mis queridos hermanos discípulos en Cristo, que Cristo en nosotros, como lo aceptamos en nuestras vidas, Él va a estar con nosotros, como dice su palabra, como dice su promesa en Mateo 28, todos los días hasta el fin del mundo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por esta victoria, Señor. Esta gran victoria. Bendigo la vida de cada uno de las personas, de los hermanos, de los discípulos que cumplieron estos 12 pasos, este programa de discipulado, Señor, estos 13 pasos con el día de hoy, Señor, que hicieron cada peldaño en la escalera para crecer y ser llamados hoy discípulos tuyos, Señor, porque ya conocen y viven tu palabra, así como lo ordenas, Padre de la Gloria. Son vencedores, Señor, son más que victoriosos en ti, Señor, porque la victoria la das tú, Padre de la Gloria. Te agradecemos, Señor, por todo este tiempo, porque proveíste los medios, Señor. No solamente los medios que estamos viendo acá, el internet, las conexiones, todo, Señor, lo provees tú para que podamos hacer esa obra que tú pusiste en el corazón, principalmente de nuestro amado pastor, para ejercerla y que tu palabra, Señor, como es la intención, llegue a cada rincón utilizando los medios
que tú mismo nos pones a nuestro alcance, porque no hay límite, no hay excusa, Señor, para ir por todo el mundo llevando tu palabra y haciendo discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, agradecidos estamos y te pedimos, Señor, porque sigas en nuestra compañía, que sigamos nosotros caminando fiel y obedientemente tras tus pasos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos discípulos, condiscípulos en Cristo, ya estamos cerrando este discipulado. Gracias por su atención. Le doy gracias al Señor por la bendición de la atención que tuvimos en este tiempo. Les recordamos, para los que no siguen la serie completa, que en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cordero de Dios BZLA, que está acá, ese canal de YouTube, ahí puede ir, usted va, se suscribe. Si ya estás viendo esto, si esto no llegó por casualidad, te suscribe, le das un poquito más a la derecha al mouse o al dedo, le das a la campanita para que tengas las notificaciones, y con un maravilloso pulgar arriba, un like. De esa manera nos permite que este contenido pueda llegar a más personas. Nos vemos, hermanos, en una nueva serie, seguramente en un nuevo contenido que empezará nuestra próxima entrega. Agradecido al Señor y aplausos para ustedes por haber alcanzado esta victoria en esta escalera de ir de creyentes a discípulos. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.